Buen día tengan todos ustedes. Por parte de la Universidad Veracruzana presentaremos el tema de transformaciones lineales que abarca la materia de álgebra lineal. Mi equipo está conformado por Benítez Rodríguez Brian Leonel, Velázquez Guzmán Joan Manuel y un servidor Monje Murguía Alejandro. En este tema abarcaremos la definición, así como un fundamento para poder abarcarnos más exactamente de lo que queremos hablar sobre las transformaciones lineales, así como veremos las propiedades que se tienen que cumplir para que un espacio vectorial pueda transformarse, válgame la redundancia, en transformaciones lineales. Transformaciones lineales. Antes de empezar con el tema de transformaciones lineales, quiero hacer un énfasis del cual nosotros podemos partir para entender qué son como tal las transformaciones lineales. Recordemos qué es principalmente una función para entender esta correlación que tiene con este método. Las funciones más sencillas de una variable después de las constantes son las que tienen la forma f de x es igual a k de x, donde k va a ser perpendicular y va a estar ligado con el origen, va a pasar por el origen, mejor dicho. La forma que tienen estas funciones son muy útiles al momento de evaluar funciones más complicadas. Recordemos que una función es la transformación de un valor hacia otro, partiendo siempre de un valor que se le asigne, f de x es igual a x. Asimismo, nosotros podemos ejemplificar que las funciones son iguales a las transformaciones lineales, con la diferencia en que éstas ocurren entre vectores y se cumplen algunas especificaciones para comprobar que en efecto son transformaciones lineales. Consiguiente a esta diapositiva vamos a observar cuáles son estas propiedades que se tienen que cumplir para que un espacio vectorial se pueda llamar una transformación lineal. Pero antes de ir a estos temas con este énfasis, quiero recalcar que esto va en relación con lo que viene siendo una función. La función podemos determinarla como si fuera una misma máquina, en la que, por ejemplo, si ingresamos una materia prima a una máquina que va a hacer la función, este nos va a sacar, por así decirlo de una manera rústica, un producto secundario. Es decir, lo que simplemente hace la función es procesar lo que nosotros le queramos meter, en este caso el valor, para sacar ese valor dentro de las operaciones de la función. Ya siguiendo con las transformaciones lineales, entramos de lleno a qué se refieren estas transformaciones. ¿Qué son? Si A y B son un par de conjuntos no vacíos, es decir, que no contengan valores, la notación f es igual a en B significa que f es una función con dominio en A y en valores en B. O diciéndolo de una forma más compacta, f es una función de A en B. Ocupando la notación y sabiendo la terminología del dominio y contradominio, que recordemos que el dominio son los valores que nosotros vamos a agregar a la función y el contradominio los valores que nos va a arrojar la función como tal. X es la variable independiente o argumento y Y es la variable dependiente. El contradominio de la función es todo el conjunto B si nos referimos a la primera función que estábamos hablando, que es f es igual a A en B. Por lo tanto, podemos ver un parentesco de las funciones como tal, las conocemos de y es igual a función de x, con las transformaciones lineales que se nos plantean, que es f es igual a sobre b. Bien, dándole una definición a una transformación lineal más técnica, sean E y F dos espacios vectoriales y T en F, E y F una función, diremos que T es una transformación lineal de E en F si, y aquí se cumplen dos valores para determinar cuándo es una transformación lineal un espacio vectorial. Si la transformación del vector x más y es igual a la transformación de vector x más la transformación y, hablamos de una transformación lineal para
para siempre que X y Y pertenezcan a un espacio vectorial. Y el producto, de una transformación de alfa x es igual a al valor conjunto de alfa por la transformación de t de x, para todo valor de x que corresponda a un espacio vectorial y para todo el valor de alfa que corresponda a una constante, por así decirlo, a un valor natural. Bien, empezando con un ejemplo para cumplir todas las condiciones que vimos en el anterior intervalo, tenemos la siguiente razón. Sea t para r en R la función definida por transformación de x es igual a 3x, entonces para x1, x2 pertenecen a todo valor en R y para todo escalar alfa. Bien, evaluemos las dos condiciones con las cuales vimos anteriormente en esta razón que se nos está dando. Recordemos que la primera era una suma, por lo tanto sustituimos donde está la R por los valores que nos están asignando, que es x1 y x2. Vemos que aquí la condición es transformación de R en R, y pues aquí vemos nuestra evaluación. Transformas t sobre un intervalo de la suma de x más x1 más x2 es igual a 3x1 más x2. ¿Por qué 3? Porque recordemos que t vale en sí 3x. Y por lo tanto solamente volvamos o reemplazamos este 3 por cada uno de nuestros valores que están encerrados dentro del intervalo, que es igual a 3x más 3x subíndice 2. Por lo tanto, si vemos aquí la semejanza que tenemos es que tenemos aquí la misma transformación de nuestros valores, pero ahora convertidos a la función que teníamos. Cabe resaltar que aquí no vamos a manejar como tal valores genéricos, sino vamos a hacer como variables. Por lo tanto, aquí se cumple la primera función de nuestras que corresponde a las transformaciones lineales. La segunda es corresponder a alfa x. Por lo tanto, aquí simplemente sustituimos t, que es igual a 3, por alfa de x. Y pues si nosotros multiplicamos todo este intervalo, pues podríamos, por así decirlo, sacar nuestra correspondencia de alfa y solamente cerrar 3x con una factorización. Por lo tanto, nos queda esta relación con la segunda condición de alfa, transformación de x, y por lo tanto podemos comprobar que nuestra transformación es verídica. Aquí vemos la primera y segunda condición cumplida, y aquí vemos cuáles son las determinantes para que éstas se cumplan. Y como lo acabo de mencionar, la razón se cumple y por lo tanto sí es una transformación lineal. Bueno, ahora pasemos a lo que son las propiedades de una transformación lineal. Empecemos con la primera propiedad. La imagen del vector nulo del dominio 0v es el vector nulo del codominio 0w. En este aspecto, la función de t se representa de esta forma, cuando t de 0 de v es igual a 0 de w. ¿Cómo demostramos esto? Lo demostramos cuando t de 0v es igual a t 0.v es igual a 0t de v es igual a 0.w, que nos va a dar a 0w, donde hemos expresado a 0v como el producto del escalar 0 por cualquier vector del espacio vectorial v. Hemos usado la segunda condición que debe cumplir una transformación lineal. Y finalmente hemos vuelto a usar la propiedad de espacios vectoriales sobre el producto del escalar 0 por cualquier vector. Pasamos a lo que es la segunda propiedad. En la segunda propiedad
La imagen del vector menos v es igual al opuesto de la imagen de v, que se representa de este modo. T de menos v es igual a menos t de v. Vamos a demostrarlo de esta forma. Cuando t de menos v es igual a t menos 1.v, a lo que es igual a menos 1.t de v, nos va a dar a menos t de v. Como podemos ver, se cumple la condición, o más bien es similar a la anterior, como se muestra aquí. Menos t de v es igual a menos t de v. La justificación de los pasos dados en la demostración es similar a la anterior. Pasemos con la tercera propiedad. La tercera propiedad la vamos a considerar a R como el número de vectores del espacio vectorial V. Entonces tendremos V1, V2 y así sucesivamente, por lo que tendremos V de R es el conjunto de vectores del espacio vectorial. Ahora tomemos una combinación lineal en el dominio, por lo que tenemos alfa 1 de V1 más alfa 2 por V2 más alfa 3 por V3 y así sucesivamente hasta tener alfa de R, que es el número de vectores, por BR, que es el conjunto de los vectores en el espacio vectorial. Si aplicamos lo que es la transformación lineal f de v a w, teniendo en cuenta las propiedades enunciadas en la definición, nos resulta lo siguiente. F, que multiplica a alfa 1 por v1 más alfa 2 por v2 más alfa 3 por v3 y así sucesivamente, nos va a dar a que alfa 1 por f de v1 más alfa 2 por f de v2 y así sucesivamente, lo que nos quiere decir que es una transformación lineal que transporta combinaciones lineales de v a w, conservando los escalares de la combinación lineal. Ahora pasemos a lo que es un ejemplo. Tenemos que la función de t va de r cúbica a r cúbica. La función de tv es igual a v por w0. Siendo w0 un vector fijo y v un vector cualquiera de r cúbica, veamos que se trata de una transformación lineal. Para eso tenemos aquí la primera condición, que t de v más u es igual a t de u más t de v, que es el conjunto de u, y esto va a ser el conjunto del espacio vectorial. Para ver que se cumple la primera condición, usaremos la propiedad distributiva del producto vectorial respecto a la suma de vectores, que se muestra de esta forma. V1, que es el conjunto de los vectores, mientras va a r cúbica, la función de t es de v1 más v2, que va a ser igual a v1 más v2 por w0, que a su vez va a ser igual a v1 por w0 más v2 por w0. Y esta nos va a dar a que la función de t v1 más la función de t v2, que va a ser lo mismo a lo que tenemos arriba. En la condición 2 tenemos que t, la función de t, va a ser el escalar punto de v
va a ser igual al escalar de t por dv, que está en conjunto del espacio vectorial y a su vez está en conjunto de la escalar. Así que vamos a extraer la escalar para ver si se cumple esta condición. Tenemos que t por la escalar de v va a ser igual a la escalar de v, que va a multiplicar a w0. Y esto va a ser igual a la escalar de v por w por 0, que nos va a dar a la escalar de tv. Ejemplo número 3. Vamos a considerar las siguientes transformaciones. La transformación 1 que va desde r cuadrada hasta r cuadrada y que viéndolos de una manera más sencilla, se leería como transformación 1 por x y y, que será igual a 2x menos 1 y también a y. La transformación 2 que va desde r cuadrada hasta r cuadrada, que es lo mismo que decir transformación 2 que va a multiplicar a a y a b, lo que será igual a al cuadrada y también a b. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si ambos ejemplos son o no son transformaciones lineales? Para la primera transformación basta con ver que la imagen de 0,0 es igual a menos 1,0. Por lo tanto no se cumple ninguna de las propiedades de las transformaciones lineales. Entonces no es una transformación lineal. La segunda transformación no cumple con la segunda condición por lo siguiente. La transformación 2 que multiplica acá, o a la escalar como también se le conoce, que multiplica a y a b será igual a k al cuadrado por a al cuadrado o a k por b. Y la segunda condición nos dice que k por la transformación 2 multiplicada por a y por b será igual a k por a al cuadrado o k por b. Por lo tanto, luego como no se cumple que la transformación de k por b, que debe ser igual a k por la transformación por b, podemos afirmar que la transformación 2 no es una transformación lineal, por lo tanto. Composición de transformaciones lineales en espacios vectoriales. Supongamos que v, w y z son espacios vectoriales y que s y t son dos transformaciones lineales de la forma t que va desde v hasta w y s que va de w hasta z. La compuesta de s y t es la función denotada por s o t, que se define como s o t de x, como s o t de x, que es igual a s por t de x para todo x en b. Por lo tanto tenemos algunos pequeños ejemplos bastante sencillos, de los cuales pues no voy a dar una explicación bastante extensa para que pues sea bastante entendible. Bueno, sea t que va desde v hasta w una transformación lineal con v, w, espacios vectoriales sobre k. En primer lugar tenemos que t es irreversible, por lo tanto existe t a la menos 1 que va desde w hasta v, que es igual a t a la menos 1 o t, que es igual a i, subíndice v, o a t menos 1, lo que va a ser igual a i subíndice w. Por lo tanto, si t es irreversible, se dice que es un isomorfismo. En segundo lugar, tenemos que si t que va desde v hasta w va a ser igual a una transformación igual irreversible. Y como último ejemplo, tenemos bastante sencillo, que nos dice que t a la menos 1 elevado a otra potencia fuera del paréntesis, que es el mismo menos 1, nos va a dar igual a t. Esto aplicando las propiedades de los exponentes, la cual nos dice que si una constante elevada a una potencia está elevada a otra potencia, o sea, esto que está entre paréntesis está elevado a otra potencia, estos se van a multiplicar. En este caso, como tenemos menos 1 adentro y menos 1 afuera, se van a multiplicar. Y ya sabemos que menos 1, como los dos tienen negativo, al hacer la suma de signos, va a ser menos por menos, lo que nos va a dar más. 1 por 1 es 1. Así que nos va a quedar como t a la 1, pero pues sabemos que el 1 pues no se pone. Por lo tanto nos queda como la letra t.